Comenzamos la clase número 56. Esta vez vamos a ver dos mitzvot. Una mitzvah será de que hay que amar al extranjero y la otra que hay que prestarle dinero al pobre de Israel. Partamos con la primera. La primera dice, mitzvah hacer leov et hager, sheneemar beahavten et hager. Es la palabra hager, se refiere a dos cosas. Una se refiere a una persona que vive en otra ciudad y se viene a vivir a otra ciudad. Y lo mismo de un país a otro. Estamos hablando aquí, en la tierra de Israel, estamos hablando de una persona que no es judío y que no se ha convertido al judaísmo, pero que cumple ciertas mitzvot. Él no hace avodat zará y cumple las 7 mitzvot de Noah. Esa persona hay que quererlo. Si un yudí de otra ciudad en Israel llega, o también no llega a tu ciudad a vivir, él también se llama ger en ciertos sentidos. La Torah se está refiriendo a él. También hay que ayudarlo, hay que quererlo, porque se siente solo, y lo que dice la Torah es que también nuestros antepasados fueron extranjeros en Egipto. Y sabemos lo que es difícil de ser extranjero. Hay que ayudarlo, pero hay una condición: tiene que cumplir mitzvot. Así como al Goy le pedimos que cumpliera 7 mitzvot Noah, aquí se le pide que cumpla con la Torah. Si la persona peca, no es parte del clan. En Shulchan Aruch, en Yudei Deá, en el principio, dice el Shach, que una persona, un judío que no cuida mitzvot, es goy como cualquier goy. ¿Para qué vamos a decir si no cumple Shabbat o come cosas prohibidas y el que hace avodat zará? El Gaón de Vilna explica que una persona que hace una verá, y no solo que significa una verá, sino que hace algo que no es una mitzvah, el Señor ya está pecando. De cierta manera, no con todas las leyes del pecado, pero está pecando. Ya se empezó a alejar. Esta persona, si una persona no lo ha visto nunca pecar, él no tiene por qué suponer que es pecador, y lo tiene que querer. Pero si uno lo ve, en principio ve a alguien que hace una prohibición, en principio debería odiarlo. Pero como no se puede odiar, uno tiene que buscar la forma de que la persona vuelva en Teshuvah. Si la persona insiste en quedar en donde está, entonces ya uno se tiene que hacerse, ¿cómo se llama? El que no lo conoce, pero no puede quererlo. Hay otra opción que viene, la otra opción de la palabra ger se usa para un goy que viene a convertirse al judaísmo. En ese caso también hay que quererlo después del momento que se haya hecho judío. Para hacerse judío tiene que explícitamente tiene que recibir el Malhut Shamaim, que significa el reinado de Dios, y tiene que cumplir con la mitzvot, y antes tiene que hacerse Brit Milá. Se hace Brit Milá que sea correcto, con Rabanim, que sean testigos, y después se mete a la mikve, y a la mikve recibe las mitzvot. Aquí hoy en día hay casos que no se ha visto nunca. Y una cosa muy, muy extraña que ha pasado en Latinoamérica especialmente, se puede hablar de cientos de lugares en los cuales se han reunido personas que nunca fueron judíos, entre comillas, o que nunca actuaron como judíos, y
ser organizados en comunidades. Esos, hoy en día, algunas partes llaman comunidades emergentes. Ellos realmente tienen prácticamente yo no consigo prácticamente nadie que no tenga raíces judías. Se han hecho investigaciones y se han encontrado que hay 60 millones, hay algunos que dicen 50, otros que dicen 60, de personas que tienen sangre judía española en Latinoamérica. Aquí hay un problema grave, porque ¿qué significa un problema grave? Significa que estamos enfrente de algo que no es sencillo. Una persona en ese caso no se le puede rechazar. Cuando se hacen conversiones, antes de todo hay que rechazarlo. A ellos no. Si ellos dicen, mira, estos son mis antecedentes, que tenemos pruebas, hoy en día no existen, han pasado 500 años de persecución. Pero lo que sí tienen son los apellidos. Y los apellidos, si uno llega hasta los apellidos de la tatarabuela, y lo encuentra, y ahí hoy en día hay diccionarios con los nombres de esta persona, con estos apellidos, ya eso es sospecha. Y ellos, inmediatamente que sospechan esto, ellos tienen que empezar a cuidar, porque eso se llama dudas. Y una persona que tiene una duda, si tiene que cumplir una mitzvah o no, la tiene que cumplir. Eso es muy interesante. Por ejemplo, si viene un extranjero y se quiere convertir, entonces se le empieza a enseñar de a poco, y el señor no puede cumplir Shabbat, porque un goy no puede cumplir Shabbat. Un goy que no cumple Shabbat tiene pena de muerte. Entonces lo que hacen es que en Shabbat trasladan cosas o prenden luz. Pero en cambio, una de estas personas que tienen apellidos de su ancestro, apellidos judíos españoles, estas personas no pueden no cuidar Shabbat, porque Safek de Oraita lejumbra, Safek de la Torah, dudas de la Torah, hay que cumplir, aunque sean dudas. En ese caso no es necesario hacer eso. Segundo, hay muchas opiniones que ellos pueden cumplir mitzvot de Rabanán, lo cual es más o menos obvio, porque es de Rabanán le Kula, son las reglas. Por lo cual, ya después que ellos están aprendiendo y empiezan el camino, ellos pueden hacer tefilá y pueden decir Kadish si ellos quieren decir Kadish. Y teóricamente hoy en día podrían ser, ¿cómo se llama esto? Ser Hasanim, porque los Hasanim hoy en día ellos es parte de un rito, pero no es parte de que uno, como antiguamente, que el que estaba haciendo la tefilá estaba cumpliendo por los otros el deber. Hoy en día no existe eso. Incluso la Kriyat Shema, que es de la Torá, lo dicen ellos, cada persona lo dice. Entonces en ese caso también se podría, para casarse, ya habría tiene que hacer la conversión. La conversión tiene que hacer después de haber estudiado un poco para saber qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. No se puede llegar y hacerlo completamente. Hay otra cosa muy interesante que me he dado cuenta, que porque los que están ocupados de esto son gente que no conoce el problema ni ha estudiado el problema, y en general no son tampoco ellos de España. Pero yo me he dedicado a estudiar ese problema y tengo un par de artículos escritos. Aquí se habla de que a todos le ponen ven hijo de Abraham, y a las mujeres hija de Sara. Entonces una cosa absurda, que es una comunidad de 100 personas y todos son hijos de Sara y todos son hijos de Abraham. Eso no es así. Ellos pueden perfectamente seguir con el nombre de su madre, con el nombre de su padre, y si son nombres completamente goy, se puede cambiar un poco. Por ejemplo, las que se llaman María se pueden poner Miriam, y eso no es problema, porque el nombre es simplemente una forma de distinción, tanto propia, porque la mayoría cambian nombre. Si quiere, no quiere cambiar nombre, que no cambia. Pero de alguna manera el Rambam dice que una persona que hace teshuvah es bueno que cambie el nombre.
Eso, pero el de la madre, puedo usar el de la madre. Mucha gente, por ejemplo, hay un nombre interesante, un nombre que dice Sonia. Sonia en España se le puso a la Siona. Siona, mira la palabra Siona, Sonia. Y son nombres que tienen origen en el judaísmo. También ahora descubrí que el nombre Yitzhak lo escribieron, lo tienen así. Porque hay muy poca gente que se llama Yitzhak, en apellido Yitzhak, no he visto, pero deben haber en España. Pero lo descubrí lo siguiente, que la palabra Yitzhak se reirá. Y nosotros, ¿cómo decimos reírse? Ríe. Y si tú le dices riera, es que vas a reírte en el futuro. Ese es el apellido Yitzhak en español. Por lo cual, incluso en el caso mío, cuando me preguntan a mí qué hacer, yo les digo que tienen que pedirle siempre por el nombre de la mamá. Y también tener respeto por los padres, porque los padres, aunque ellos no se acerquen porque no tuvieron la opción de que siempre les dio su luz cuando ustedes la recibieron, bueno, ellos uno los puede tomar como personas que por falta de conocimiento. Pero sí hay que tener cuidado con todas las cosas que uno se cuida, porque a veces ellos mismos nos tienen ganas que lo que uno hizo, porque que los hijos cambien le cuesta mucho a la gente, y empiezan a hacer cosas malas, entonces uno tiene que tenerlo de todas maneras cierto alejamiento, pero si ellos pueden devolverlos también, porque es misma devolver a los antepasados al camino de nuestros padres. Entonces a eso hay que amarlo seguro, muy seguro, pero es muy importante que esta gente ayudarlos a hacer comunidades, porque el judaísmo es con comunidad, no es solo metido ahí en un lugar escondido en un pueblo, no. Eso no es el judaísmo. El judaísmo tiene que arreglársela con el público también, y tiene que arreglársela con uno mismo, y tiene que arreglársela con todas las cosas que tienen tradiciones y lo tenemos que seguir haciendo, y seguir el camino que siguen todos. La otra misvá que tenemos es la misvá de Lealvot Leani Israel Sheneemar. Hay una misvá, prestarle dinero a un pobre Israel, con que está escrito Kese Talve et a mí. Con dinero vas a prestarle al pueblo de Hashem. Esto es una misvá positiva y una misvá muy grande, muy grande. Es una misvá más grande que la misvá de dar caridad, sedacá. Es más grande prestarle. Más grande también, que no está escrito aquí, es darle trabajo. La caridad más grande que tú haces con una persona es darle trabajo. O prestarle para que vaya a comprar mercadería y esa vendida salga a vender y tenga con qué comer. Eso es muy grande y hay que tener mucho cuidado con el cobro. El cobro es, si tú corres y cobras a alguien que no te puede pagar, es pecado. Déjalo. Ayer le va a mandar y ayer te va a pagar. Lo que no hay que hacer es que él se olvide de se olvide que le prestaste dinero, porque hay gente que sí se olvida. Y eso hay que preocuparse. Por eso hay que la alajá que hay es cuando uno presta dinero a alguien, uno tiene que firmar un pequeño papelito donde dice, mira, yo te presté tanto y tanto, con fecha tanto, para que lo devuelvas en fecha tanto, y firman ahí, y mejor de todo es que sea esto firmado con 2 testigos. Pero no hay que molestar a la gente que no tiene, porque el que no tiene es pecado pedirle préstamos. La misión de prestar es muy grande, y el pecado de prestar con intereses es muy grande. Los peores pecados. Le dicen que los que piden dinero con interés, prestan dinero con interés, ellos no creen en la salida de Egipto.
Y hay una relación muy importante entre esto y todo el judaísmo. La salida de Egipto es un concepto que es esencial en el judaísmo. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Que Hashem nos bendiga a todos, que sigamos felices con Hanukkah, y un par de días más le voy a grabar algo fabuloso de Hanukkah. Que Hashem me los cuide a todos. Chag Sameach, Shavua Tov, y siempre en alegrías.